Muy buenas tardes, amigos. Soy Nicolás Moraz y hoy tengo el placer y el honor de haber logrado concretar una entrevista que quería hacer hace muchísimo tiempo con un colega al que respeto muchísimo, que considero uno de los analistas más lúcidos de la actualidad económica y de la transición de sistema económico que estamos viviendo actualmente en el mundo, que es don Lorenzo Ramírez, periodista con máster en Escuela Austríaca de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por Jesús Huerta de Soto, colaborador, como en su día lo fui yo, de Libertad Digital, Expansión, Forbes, y actualmente trabaja con el famoso escritor y periodista español César Vidal en Despegamos, donde Lorenzo, recomiendo muchísimo, protagoniza el ciclo precisamente sobre el gran reseteo, el gran reinicio y estas transformaciones políticas y económicas de las que habitualmente hablamos también en este canal. Muchas gracias, Lorenzo, por acompañarme. Nada, un placer, Nicolás, estar contigo y con todos tus amigos, con todos tus telespectadores, con todos tus suscriptores. Ya no sé cómo decirlo, antes se decía televidentes, ahora ya no se puede decir televidentes ya, ¿verdad? Nos hemos comido a los medios tradicionales, afortunadamente, ¿no? Así es. Y de hecho, de ahí salimos muchos de nosotros o eyectados o espantados. A mí me despidieron, a otros no sé, a mí me echaron. A mí me despidieron, sí, porque un austriaco lo puedes tener en casa siempre y cuando tu presidente no sea el consejero de un banco rescatado. Entonces, a partir de ahí ya hay un problema serio, claro, para poder mantener la independencia. La verdad es que yo allí trabajé con César Vidal, allí fue un poco cuando le conocí, y ahora pues hacemos ese Despegamos. Una pequeña precisión, tan solo en el Despegamos nosotros hacemos un seguimiento de la actualidad económica diaria, aunque me suelo meter en muchos jardines y suelo hablar de muchas otras cosas. De hecho, yo creo que esa es un poco la gracia que tiene el programa, ¿no? Que no hablamos solo de economía. También César pues apunta muchas claves de análisis político, de análisis también histórico, ¿no? Y luego, los sábados sí que tenemos un programa en cesarvidal.tv, que este es un contenido específico para suscriptores. El Despegamos está en abierto, donde sí analizamos un poco este gran reseteo, que lleva el nombre del gran reseteo un poco pues el nombre que le puso directamente el presidente del Foro Económico Mundial a los 3 meses de que se decretara la pandemia. Él mismo escribió un libro que se llama The Great Reset, el gran reseteo, el gran reinicio. Y bueno, pues lo utilizamos un poco para analizar todo ese cambio de sistema, el cual le estabas un poco comentando y que ya yo creo que es claro que comenzó, ¿no? Hace ya muchos años, pero que ahora efectivamente pues está acelerando. Estamos hablando de Klaus Schwab, el entusiasta millonario socialdemócrata. Yo creo que de socialdemócrata... Demócrata no es. Demócrata no es porque si por algo se caracteriza, ¿no? Es por defender una tecnocracia totalitaria. Tecnocracia no en el sentido solo del gobierno de los técnicos, sino tecnocracia, como se escribe en inglés, con la H, ¿no? De tecnología, porque es un gobierno, gracias a la tecnología. Klaus Schwab, aunque muy poca gente lo sabe, desde que funda el Foro Económico Mundial a principios de los años 70, es un enamorado y un ideólogo de la Cuarta Revolución Industrial. Él en realidad es un transhumanista y muy poca gente lo sabe. Mucha gente piensa que el Foro Económico Mundial solo tiene que ver con economía, pero no, es un ingeniero social que utiliza y que ha sido muy hábil, sobre todo en los últimos tiempos, para aglutinar en torno a ese foro de Davos, que es también como se le conoce normalmente, pues una nueva idea de capitalismo, una nueva idea de sociedad, que es el viejo muñeco marxista con otros ropajes y adaptado, ¿no?, a la sociedad del siglo XXI. Claro, Lorenzo, porque tú como yo sabes bien que el final de la utopía marxista, que por supuesto promete el paraíso en la tierra y solo trae el infierno, es el paraíso en terrenal donde las máquinas trabajan por las personas y nadie más debe trabajar, y entonces generosamente se reparten los bienes materiales una vez abolida la escasez. Y es curioso como ahora los grandes magnates de las grandes compañías tecnológicas, que uno, a ver, el común de la gente supone capitalistas, quien estudie un poco más a fondo sabe que no han construido esas grandes fortunas, al menos no únicamente en la competencia y en el ejercicio empresarial privado, sino que muchas veces se han valido de la fuerza estatal, pero terminan coincidiendo con este paradigma utópico, digamos, del control tecnológico de la sociedad.
Sí, el principal problema que tiene el análisis marxista es que la gente no ha leído a Marx, ni siquiera los propios marxistas. Entonces, a partir de ahí es complicado, ¿no?, sacar alguna conclusión. Efectivamente, Marx creía mucho más en el capitalismo de lo que creen actualmente muchos capitalistas. Es decir, él consideraba que el capitalismo iba a ser espectacular y que iba a generar un momento, como bien dices, en el cual ya pues, prácticamente no habría necesidad de trabajar, ¿no? Luego Schumpeter le reinventa o le analiza de nuevo. Hay muchos economistas austríacos de la escuela austríaca, prácticamente todos, que reniegan de Schumpeter porque dicen que es un economista austríaco, pero no pertenecía a la escuela austríaca y que efectivamente, bueno, pues es un socialista más, ¿no?, de todos los economistas que hay. Pero a mí me parece muy interesante lo que plantea en su obra, que yo recomiendo y he recomendado en mis programas que la gente relea, sobre todo el libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, porque ahí sí que anticipa algunas cosas, tiene muchos errores, es evidente, pero anticipa algunas cosas que están sucediendo en nuestros días y es ese hermanamiento entre la gran empresa y el Estado, ¿no? Yo he cogido el término de Javier Milei, que emplea él, el de los empresarios, ¿no? No sabía yo que lo utilizaba, me lo recordó un oyente, ¿no?, en las redes sociales. Él lo utiliza en un sentido un poco distinto. Yo me refiero a empresarios en el sentido de que son empresarios que fagocitan a los estados de tal manera que llega un momento en el que ellos necesitan para vivir el dinero del contribuyente, no como consumidor, sino como contribuyente. Entonces, estamos avanzando en esa línea. Antes hablaba del tema de la Big Tech. La Big Tech, Silicon Valley, tiene unos lazos profundos con el Pentágono, como es normal y evidente. Negar esto sería cerrar los ojos a la realidad. Igual que Huawei es una empresa que trabaja para el Estado, el Deep State o como queramos llamarlo chino. O sea, es evidente, ¿no? Estamos hablando de una potencia tecnológica como China, estamos hablando de una potencia tecnológica como Estados Unidos y esas propias empresas están en el ADN del Pentágono. Pero no solo la Big Tech tradicional, es que Amazon, Jeff Bezos también ha pertenecido al consejo, ¿no?, de advisory, de consultoría, ¿no?, del Pentágono. O sea, esto es evidente, ¿no? Entonces, yo lo que denuncio en el programa, o lo que semana tras semana vamos un poco enlazando, es que tal como lo expone el señor Schwab, lo que hace es catalizar una serie de cambios que venían preparándose o que los ingenieros sociales querían adaptar para crear esa sociedad de fusión de lo público y lo privado, en el cual tengamos todo lo malo del sector público y todo lo malo del sector privado a la vez, básicamente, ¿no? Y que no se parece nada al sistema de libre mercado y que se parece mucho más a esa utopía que planteaba antes, o que planteabas antes, Nicolás, respecto al enfoque marxista, pero que en realidad no es una utopía, sino una distopía, porque vamos hacia un gobierno de gran hermano y en el cual la tecnología, pues ya directamente al servicio del Estado. Es decir, no solo de estas empresas, que al final serían como subsidiarias, como esos ministerios de los que hablaba Schumpeter, los que se convertirían en las grandes empresas. Él dice que llegaría un momento en el que la burocracia, igual que pasó en la Unión Soviética, con esos ministerios, pues pasa ahora con muchas empresas, que realmente llega un momento en el que dejan de innovar y que dejan de trabajar y que ese sería la muerte del capitalismo. Bueno, pues estamos en un escenario en el que yo entiendo que haya mucha gente que vea similitudes, ¿no? Y de hecho, bueno, no solo que hoy por hoy vemos con una claridad sorprendente elementos de la obra distópica de Aldous Huxley, por ejemplo, en cuanto a la dictadura científica, la manipulación estatal de lo que los liberales llamamos históricamente los cuerpos intermedios, familias, instituciones civiles, asociaciones privadas, etcétera, sino que, como tú lo dices, es una clara fusión entre la corpocracia a expensas de la gran mayoría, creo yo, de las empresas privadas que han sufrido muchísimo por las políticas de confinamiento. Claro, hay mucha gente que me pregunta, ¿no?, y me dice, pero ¿cómo puede ser que grandes empresas no quieran al mercado? Si ya se han crecido gracias al mercado. Esto es falso. A la gran empresa no le interesa la competencia. La gran empresa utiliza todo su poder como lobby para asociarse con el Estado para evitar que haya otros que le quiten ese puesto. Ningún empresario quiere que haya libre mercado. Los empresarios no quieren el libre mercado. Los empresarios lo que quieren es protección, quieren privilegios del Estado para que no haya otros empresarios que le quiten la tostada, que le coman la tostada, como decimos en España, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay, por ejemplo, una ofensiva para armonizar impuestos a nivel global? Armonizar es un eufemismo para decir subir, ¿verdad? Esto no lo sabemos. En España no lo sabemos mucho y por allí también, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues básicamente generar un sistema en el cual las grandes empresas puedan sobrevivir y las pequeñas mueran. ¿Qué se ha hecho con las políticas económicas durante los confinamientos? Destruir los tejidos productivos de pymes y de autónomos. Destruirlos. Al mismo tiempo que se hace, se aprueban fondos de recuperación bajo eslogans como en Europa Next Generation EU,
La nueva generación es dinero de los contribuyentes para Vodafone, para Telefónica, para que implanten el 5G, dinero de los contribuyentes para Volkswagen, para que haga coches eléctricos, dinero de los contribuyentes para que haya grandes empresas que pues no compitan de forma leal. Eso no tiene nada que ver con el mercado, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Y lo peor de todo es que hay muchos liberales que no lo ven y acaban trabajando para ese sistema sin darse cuenta de que son cómplices, ¿no? De esa corpocracia o de ese socialismo, porque es el socialismo de toda la vida, ¿no? Con otros ropajes, ¿no? Claro que sí, Lorenzo. Y bueno, históricamente la lucha librecambista, que es algo que siempre hemos tenido claro en esta casa, la lucha por la libertad de mercado y la libre competencia, ha sido una causa de pequeños empresarios, actores emergentes y fundamentalmente los consumidores contra los grandes actores establecidos que siempre han tendido al mercantilismo, a la búsqueda de la protección, del arancel, de las regulaciones, de las barreras de entrada para nuevos competidores. Y bueno, de hecho esto que algunos izquierdistas pretenciosos han llamado la crisis o el estertor final del capitalismo es en realidad la explosión del estatismo, claro, más feroz. Exactamente. Europa es eso. Europa se funda sobre eso. Europa es un muro. Se funda diciendo que es un entorno del mercado libre. No. Europa es poner un muro y es la vieja idea proteccionista. Dice, bueno, luego dentro de los estados podemos comerciar de forma libre. Tampoco. La política agrícola común fijaba cuotas de producción de leche en distintos países, como se hacía en la época de la Unión Soviética. La Unión Europea se crea para que Francia pueda tener protegido su producto agrícola y que no se compre fuera de la Unión Europea, ni siquiera en España, que España también se vio perjudicada en su momento. Por eso aquí no lo sabemos muy bien el tema de la política agrícola común. Pero también está montada para que con el dinero del Banco Central Europeo pues se pueda financiar, ¿no?, el Estado alemán a un coste irrisorio y para que los países del norte, también esas empresas, puedan realizar una serie de servicios y que los países del sur gasten por encima de sus posibilidades. Yo siempre digo que el Banco Central Europeo es un instrumento de planificación comunista, porque interviene lo más importante, que es el tipo de interés. Si intervenimos el tipo de interés, no dejamos que el mercado de las señales proporcione las señales a consumidores, a todos los agentes económicos, a empresarios para tomar sus decisiones, y entonces estamos todos con una venda en los ojos a expensas de lo que nos dé papá Banco Central Europeo, ¿no? La Reserva Federal es un poco distinto porque tiene el dólar. Entonces, como tiene el dólar, pues ahí se pueden pasar de frenada, ¿no? Y, bueno, no pasa nada. Bueno, ya veremos si pasa algo, porque hay que ver cómo China y con el yuan digital, y si finalmente lo termina ligando al oro, si quieres luego hablamos un poco de esto, podría amenazar todo este sistema. Pero Europa muere precisamente por eso. Europa ahora mismo es irrelevante porque ha acudido a esa receta socialista, que es la misma que quiere implantar ahora Joe Biden en Estados Unidos. La misma. Cuidado, señores de Estados Unidos. Es irónicamente el viejo sueño de un socialista que era Víctor Hugo cuando postulaba a los Estados Unidos de Europa de la igualdad y la fraternidad. Pedro no Sánchez, de la competencia y la libertad. Sí, encima con mandil, ¿no? Con mandil masónico, ¿no? Pero efectivamente, es que Pedro Sánchez hace 15 días ha hablado de los Estados Unidos de Europa. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Yo siempre digo que hay que estar muy atento a lo que diga Pedro Sánchez, porque lo que él dice no lo dice él. Es lo que él escucha, y como él quiere ser el primero de la clase, quiere ser más papista que el Papa, como decimos aquí también en España, quiere ser el primero en todo, pues va soltando algunas perlas y podemos ir viendo por dónde va el camino. El proyecto Next Generation EU, los famosos fondos de recuperación, son una intervención y son el primer paso para la unión fiscal. Lo que pasa es que no lo podían decir. Esto no se puede decir. Vamos a intervenir los países del sur de la Unión Europea, pero es esto en lo que estamos. Y por eso se aprueba la emisión de eurobonos. Precisamente por eso, a cambio, dicen, bueno, vale, emitimos eurobonos, pero a cambio vamos a la unión fiscal. Insisto, es un proyecto que ha fracasado notablemente y que va fracaso tras fracaso y que condena a la irrelevancia al viejo continente. Bueno, pues a las pruebas me remito. Si es que en este caso, aunque sea austriaco, un análisis empírico demuestra claramente, ¿no?, lo que está ocurriendo. Lorenzo. Una cosa también quería comentarte, perdona, con respecto a lo que has comentado de la dictadura científica y el libro de Huxley. Es peor la situación actual en respecto a la confianza en la ciencia o el cientificismo que en el libro de Huxley. Porque ahora no se cree en el método científico. Lo que es una versión oficial de cada cosa que hay que repetir como mantras, que si te sales de esa versión oficial eres expulsado no solo del mundo virtual o del mundo de las redes sociales, sino directamente del ámbito académico. Hay premios Nobel que han sido expulsados directamente del ámbito académico por cuestionar muchas investigaciones. Y luego, un día, de la noche a la mañana, Wall Street Journal publica una noticia que va contra todo el sistema y se convierte en la nueva verdad oficial.
¿no? Entonces, en este sentido es un poco más parecido al libro 1984, cuando el protagonista iba cambiando la historia, ¿verdad? Porque su trabajo era ir rehaciendo la historia continuamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos viviendo. Entonces, no hay confianza en el método científico. Si hubiera confianza en el método científico, aparece una enfermedad y habría un montón de gente que estaría trabajando, unos darían una opinión, otros darían otra, nos equivocaríamos en muchas cosas, pasarían años y al final tendríamos una certeza. Eso es el método científico. Aquí no, aquí desde el primer día se nos dio una versión oficial de cada cosa y los que no la seguimos, bueno, pues fuimos condenados al ostracismo, ¿no? Afortunadamente ahora la tecnología, también lo digo siempre en los programas, nos brinda unas herramientas que antes no teníamos, por ejemplo, que tú y yo estemos hablando de esto. Absolutamente. No hemos caído en lo que Bastiat criticaba de los luditas. Un poco para tanto, ¿no? Pero Efectivamente. qué ironía este mundo que ahora tenemos a los liberales defendiéndonos de un avance, digamos, tiránico de la tecnología y a los empresarios con una visión menos optimista del capitalismo de la que tenía el propio Carlos Marx en el Manifiesto Comunista. Algunos piensan que la tecnología logrará superar el viejo problema de Hayek, ¿no? Que decía que, bueno, que llegaba un momento en el que no podemos tener todo ese conocimiento, ¿no? Y entonces, como no podemos tener los humanos todo el conocimiento, no podemos organizar la vida de los demás. Hay algunos ingenieros sociales que creen que con el avance, sobre todo de la computación cuántica, pues van a poder tener eso. Es decir, este es el sueño húmedo de los ingenieros sociales. De esos abolir que les el gusta sistema jugar. de precios, la catalaxia. Claro, pero no solo el sistema de precios, también abolir el libre pensamiento, abolir el libre albedrío, el determinismo en estado puro. En eso están algunos. El proyecto Singularity, 2045, de la gente de Silicon Valley, lo que plantea es que en 2045 ya directamente el hombre se fusiona con la máquina y que es una evolución. Hay que ser consciente que hay mucha gente en la iglesia esta transhumanista que toman decisiones relevantes todos los días, obviamente están equivocados, pero una persona equivocada, aunque tenga muy buenas intenciones, puede hacer mucho daño, especialmente si tiene mucho poder. Y ese yo creo que es el mayor riesgo que hay en estos momentos. Algo que tú has señalado y en el mundo hispano no se lo he escuchado a nadie más y que aclara muchísimo, me refiero en el panorama de los medios audiovisuales, ¿verdad? Y que aclara muchísimo es el trasfondo de la crisis de burbujas entrelazadas, Sí. una tras otra, que precede a este salto totalitario. Entonces, tú señalas con maestría que lo que se vive en el mundo desde el abandono final del patrón oro con Nixon es una sucesión de burbujas. ¿Podrías explicar en los términos más sencillos posibles esto a la gente para que comprenda que la economía se había convertido en una zombicracia o que básicamente se sostenía artificialmente con vida empresas que deberían haber quebrado? Sí, así es. Cuando se abandona el patrón oro en los años 70, se dice el patrón oro, en realidad es el patrón dólar oro. El patrón oro ya había sido abandonado en Bretton Woods, allí con Keynes metiendo la mano, siempre que hacía algo, bueno, pues nos la liaba a todos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues llegan los años 70, Nixon no puede hacer frente a los problemas económicos que tiene Estados Unidos, poco después llega también la crisis energética y entonces decide ya finalmente desligar el dólar del oro. Esto lo que implica es que nace el sistema actual fiduciario puro y duro, por el cual una autoridad central, un banco central, emite dinero, también con la ayuda orquestada junto a los bancos comerciales, que también tienen la posibilidad de crear dinero, crean dinero de la nada, es decir, no hay ningún respaldo en ahorro real. Como no hay ningún respaldo en ahorro real, esto manipula los tipos de interés. Con lo cual, al final, ¿qué sucede? Bueno, pues que no se pueden, pues de alguna manera, emparejar los deseos de los consumidores, ¿no?, con lo que están haciendo los empresarios. Y esto genera una distorsión de precios fundamentales, que esto altera las señales de la economía y nos lleva a un estado continuo de cracks y de expansiones, ¿no?, que es un poco lo que explica la teoría austríaca. Sí. Lo explicaba la teoría austríaca antes de los 70, pero es que en los 70, al acabar el patrón oro, hemos podido ver cómo eso se ha ido cumpliendo. ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, pues fundamentalmente se empieza a inundar el mundo de dólares, famosos petrodólares, se produce una serie de expansiones, llegan, después del ajuste de los años 70, se produce esa mítica desregulación de los años 80, que no es ninguna desregulación, simplemente hay innovación en el sector financiero, se empieza a trabajar sobre derivados y lo que hace es este sistema diabólico, ¿no?, pues potenciarlo, lo potencia hasta el punto de que, bueno, pues todo lo que sucede en Wall Street posteriormente es consecuencia de ello, ¿no? Acercándonos un poco a tiempos más cercanos, para que todos los que nos están escuchando en sus casas o donde estén, ¿no?, pues puedan hacerse una idea, se produce la expansión de la tecnología y se produce la crisis de la burbuja .com, ¿no?, que eso es antes de 2001.
Es decir, la crisis de la burbuja.com se produce, hay una excesiva financiación por parte de estos bancos centrales hacia muchas empresas de tecnología que se suponía que iban a revolucionar el mundo. Luego, posteriormente, se demostró que era así, pero en aquel momento pues hubo muchas inversiones que se hicieron cuando se manipula el tipo de interés a la baja. ¿Qué sucede? Pues que hay muchas empresas que en condiciones de tipo de mercado, con tipo de interés de mercado, no tendrían financiación y que de esa manera sí la obtienen, con lo cual emprenden proyectos para los cuales la sociedad no demanda. Entonces, tiene que haber un momento en el que eso haga crack. Hace crack, pero justo, fíjate qué casualidad de la vida, hay dos aviones que están... septiembre. Dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. Casualidades de la vida. Justo en ese momento. Y a partir de ahí comienza la expansión de gasto público mayor de la historia. A partir de allá se rompen todas las costuras. El gobernante siempre ha querido tener un sistema de dinero fiat, no respaldado en ahorro real, básicamente para crear dinero de la nada y comprarse él mismo su deuda. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos días? ¿No? Se lo dan a los bancos para que los bancos compren la deuda, ¿no? Entonces llega ese 11 de septiembre, entonces llega la guerra contra el terror, ¿no? Y a partir de ahí cambia el mundo tal como lo conocemos. Pero no solo en el ámbito geopolítico, sino también monetario. Empieza a haber una expansión crediticia sin precedentes. En aquellos momentos, poca gente se acuerda, acababa de entrar el euro, acababa de iniciar su camino el euro, Alemania y Francia tenían problemas de déficit. Había una crisis económica ahí que tapa el 11S. Y a partir de ahí se crea el euro, en Europa empieza la burbuja, la Reserva Federal también alimenta esa burbuja, en algo parecido a lo que sucedió durante los felices años 20, famosos, que también analiza Rothbard, ¿no?, en su libro La Gran Depresión, y entonces se gesta lo que luego en 2008 es conocido como la crisis subprime, que de hecho el propio Krugman, analista de cabecera de la progresía, de Obama y compañía, lo que decía es que había que crear una burbuja inmobiliaria para alimentar, estimular, dicen ellos, la economía, ¿no? Para que el que no tenga ni idea de qué va esto de la expansión crediticia, esto es como la cocaína. Llega un momento en el que necesitas cada vez más. Esto Hayek lo explicaba muy bien. Llega un momento en el que el efecto ya se ha reducido tanto de ese estímulo que cada vez tiene que haber más estímulo, ¿no? Y ahora estamos en territorio desconocido, ¿no? Después de la crisis de... Sí, perdón. Dime. No, dime. La ironía que resulta para mí que el expansionismo del crédito, ahora tú tienes esta nueva escuela, yo le dediqué un programa entero, ¿no? Mariana Mazzucato, una economista amada por Bill Gates, por el Papa Francisco, por Schwab, por todo el eje del mal, vindicando el crédito barato artificial como el único vector de desarrollo tecnológico social. Y esto lo debatieron Bastiat y Proudhon en 1840, donde Bastiat le dice, si tú haces una banca de crédito gratuito, lo único que harás es arruinar a los pobres. Claro. Pues es que hay muchísimos experimentos monetarios de esos a lo largo de la historia. Voy a citar otra vez a Rothbard, y eso que yo soy más hayekiano que de Rothbard, pero en su historia de pensamiento económico de Rothbard lo explica claramente, todos los experimentos que se han producido. Y luego ya directamente en los años 20, los años 30, ya se determina la imposibilidad del cálculo económico socialista y, por lo tanto, no, es un problema que va más allá de darle dinero a la gente. Es que hay que casar las decisiones de los agentes económicos, lo que quiere el consumidor ahora, lo que querrá en el futuro, y lo que le puede proporcionar el empresario hoy y lo que le puede proporcionar en el futuro. Y todo eso solo se puede hacer si hay señales adecuadas. Esto es como ir por una carretera. Si no hay semáforos, al final llegará un momento en el que vayamos chocando progresivamente, ¿no? Se produce la crisis de 2008-2012 y entonces surge el mensaje de que hay que refundar el capitalismo. Hemos fracasado. El mercado ha fracasado. ¿Cómo que el mercado? El mercado no. Si algo ha fracasado es el Estado, pero no. Es el mensaje que sucede en todas las crisis, ¿no? El mercado es el culpable, por lo tanto, tenemos que ir a más Estado, que es lo que sucede siempre, ¿no? Hay reunión del G20, un nuevo Bretton Woods, nos decían, ¿verdad? Nos hablaban de un nuevo Bretton Woods, refundar el capitalismo. Al final se hace, bueno, se sientan las bases de la crisis actual, que básicamente es, la Reserva Federal ya lo estaba haciendo, pero en Europa lo que hace el Banco Central Europeo es eliminar el límite que tenía de intervención en el mercado y entonces vienen los planes por los cuales el Banco Central ya no solo crea dinero de la nada para dárselo a los bancos y que los bancos lo presten, sino que crea dinero de la nada para comprar activos en el mercado. Y se convierte en un gran hedge fund. Ahora mismo los bancos centrales son los mayores hedge fund del mundo. En sus balances tienen prácticamente, bueno, el 70% del PIB de la Unión Europea equivale a todo el balance del Banco Central Europeo. En el caso de la Reserva Federal es el 35%. La mitad, pero mira hasta qué punto hay intervención. ¿Puedes explicarle a la gente qué significa esto? Porque a priori parece inverosímil, pero es así. Básicamente, el 70% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea
está equivalente, la cantidad equivalente en dinero es dinero que ha creado el Banco Central de la nada para comprar deuda de Estado y de grandes empresas, como Repsol, como Iberdrola, como Naturgy, grandes empresas que en teoría no necesitarían el apoyo del Banco Central Europeo para reducir sus costes de financiación. ¿Por qué hace esto el Banco Central Europeo? Porque Europa quiebra en 2008-2012 y para mantener el espejismo de que no ha quebrado, el Banco Central Europeo desde entonces está aplicando respiración asistida. Yo empleaba mucho el ejemplo de estar en la UBI con la respiración asistida, pero claro, llegó el COVID y ya no lo quiero usar por si alguno no lo entiende bien, pero básicamente estamos enchufados a una máquina. Europa ha quebrado. La eurozona ha quebrado. Si mañana el Banco Central Europeo decide retirar los planes de compra, España quiebra, Italia quiebra en 24 horas. El dinero saldría de los bancos automáticamente. Es impresionante cobrar financiación de esto. Sí, el coste de financiación se dispararía tanto que nadie... Es que no habría capacidad de repagar las deudas. Y entonces ahora mismo los bancos centrales están en territorio desconocido, porque después de esta sucesión de burbujas, y ya con esto termino un poco esta explicación, que entiendo que queda un poco larga, pero para el que no se ha especializado en economía, a lo mejor no lo comprende muy bien, estamos en territorio desconocido porque ya hemos llegado al nivel de tipo cero de referencia. Ya no puedes rebajar más los tipos de interés y ahora están viendo cómo los pueden aplicar en términos negativos en Europa, porque la Reserva Federal parece que va a volver otra vez a subir tipos. Los que somos partidarios o hemos estudiado a los autores austríacos sabemos que esto al final acaba en inflación, porque hasta ahora no había acabado en inflación por una serie de razones. Claro, pero al final acaba. ¿Una inflacionaria mundial? Claro. Entonces, ¿por qué no había inflación antes? Porque ese dinero, por el efecto Cantillón también, se estaba quedando en los primeros estadios en la gente que estaba más cerca de esa banca central. El ejemplo que ponía Cantillón siempre es el de la miel. Si nosotros cogemos un banco central, que es el que está surtiendo de dinero, imaginemos que el dinero es miel, entonces los que están más cerca, pues si uno va echando miel, son los que se van quedando con la miel, porque obviamente poco a poco va bajando y al final los de abajo no les queda nada. Bueno, pues ¿a quién le llegaba la miel? Bueno, pues le llegaba a BlackRock, que está trabajando ya directamente con la Reserva Federal, le llegan a los propios bancos que utilizan ese dinero para hacer carry trade y comprar deuda de los estados, deuda de las... Entonces, ese dinero no estaba saliendo al mercado. Llega el COVID, hay una demanda embalsada, explota esa demanda embalsada junto con una crisis de oferta por las restricciones, pues tienes una inflación del 5,4% como tenemos ya en Estados Unidos, ¿no? Y la subyacente en el 4,5%, ¿eh? Ojo, la que descuenta energía, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sucedido. ¿Van a intentar montar otra burbuja? Están en ello. Y ya están preconizando todo este dogma del decrecimiento, donde están anunciándole a la gente que va a ser más pobre. Yo te quería preguntar si estás de acuerdo conmigo, Lorenzo, en que el gran reseteo y esta, digamos, reformulación del capitalismo herido de muerte por parte de sus propios asesinos, si se quiere, estos sociópatas, en realidad está encubriendo una quiebra económica mundial. O sea, están disfrazando que han llevado al mundo a la bancarrota, como lo dices tú, donde la deuda total triplica lo que produce la economía mundial. Ahora el intento es sustituir los ingresos que reciben estas grandes empresas de las que estábamos hablando, de sus clientes, por los ingresos de los contribuyentes. Y entonces lo que se quiere es hacer un Estado global, no gobernado por un gobierno mundial, sino simplemente por una serie de organismos supranacionales que se pongan de acuerdo a la hora de adoptar decisiones. Eso ya lo tenemos, en todos los países se adoptan las mismas políticas, se utilizan los mismos mensajes, eso ya está surgiendo, por lo cual, bueno, pues va a haber un incremento notable de la presión fiscal, porque se considera que la próxima burbuja hay que montarla financiándola con el ahorro de los ciudadanos, porque el ahorro de los ciudadanos es el que está ahí y el que quieren captar. El Fondo Monetario Mundial en 2014 ya planteó que había que directamente confiscar ahorros. En 2014 ya lo planteó. Piketty, otro de los ideólogos de los malos, como digo yo siempre, plantea un impuesto directamente del 90%. Que te lo quiten prácticamente todo. Y que tú cuando tengas 15 años, 14 y 16 años, te dé un dinero el Estado y que con ese dinero ya te apañes. Hay un fracaso del modelo monetario, que yo creo que está en la base de todo el problema. No saben por dónde vamos a ir y ahora hay un intento, evidentemente, de reducir el consumo, una idea malthusiana que también es completamente equivocada, de ahí también todo este tema de que hay que reducir el consumo de carne, de que hay que reducir el consumo de energía, etcétera, etcétera. Y sí, generar una sensación de que el decrecimiento no solo es algo malo, sino que es algo que debería ser necesario y que, por lo tanto, pues todos tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad? Ser resilientes para ser sostenibles, ¿verdad? Ese es el mensaje. Si algo no es este sistema, es sostenible. No es sostenible.
No es sostenible porque se ha encargado la principal herramienta que necesitamos todos, que es el tipo de interés. Es decir, que el dinero esté respaldado por algo. No que el dinero sea una deuda. Que siempre que se cree dinero sea la deuda de otro. Porque entonces tienes el problema que tenemos ahora, que es un problema insoluble. Entonces están preparando a la gente para que haya quitas. Yo creo que va a haber quitas. Yo creo que en Europa se producirán quitas a cambio de soberanía, por supuesto. Habrá una centralización del poder. ¿Es eso lo que se está buscando también? Porque cuando uno tiene la posibilidad de aplicar quitas, también tiene la posibilidad de reducir la soberanía de los países, que se lo digan al Fondo Monetario Internacional. Otro organismo que desde la izquierda se critica por capitalista, ¿qué hay más intervencionista que el Fondo Monetario Mundial o el Banco Mundial? Eso no son herramientas del capitalismo ni del libre mercado, son sicarios. Son sicarios que se dedican a destruir países. Y sobre los cuales se montó la hegemonía estadounidense, la hegemonía del dólar a punta de pistola y no de persuasión. Bretton Woods. Por eso, ¿qué quieren hacer ahora? ¿Otro Bretton Woods? Como si el que hicieron fuera bueno. Es allí donde se rompe todo. La Reserva Federal se crea en 1913 en la isla de Jekyll, con nocturnidad y alevosía, justo antes de que se produjera la primera gran burbuja, los felices años 20, por lo menos en la época ¿Antes de Navidad o antes de Acción de Gracias? Rothbard en caso contra la Fed. Sí, hubo dos reuniones ahí, una masónica, una de logia y otra de banqueros, ¿no? También lo contaban. Allí, efectivamente, sí, es ahí donde se crea la isla de Jekyll. En teoría, el Banco Central debería ser el prestamista de última instancia y al final se convierte, como es ahora, en el amo y señor del mundo. Nunca antes una reunión de un comité de cualquier banco central había tenido tanta importancia en los mercados. La gente no estaba todo el día pendiente del banquero central, hasta que llegó 2008-2012 y todo el mundo estaba pendiente de Trichet, todo el mundo estaba pendiente de Greenspan, todo el mundo estaba pendiente de Bernanke, ¿verdad? Que Bernanke es el ideólogo también, ¿no? El bombero pirómano, tú lo llamas así, me encantó la definición. Bombero pirómano como Draghi también. Draghi es el que rompe la baraja del todo, ¿no? También un tipo que trabajaba para Goldman Sachs, una de las entidades que se beneficiaban de ese efecto Cantillón y que ayudó a maquillar las cuentas de Grecia, porque era el director de su división en Europa, para que entrara en el euro. Que está casado con una Rothschild, si no me equivoco, y ahora es presidente de Italia. Ahora es presidente de Italia, sí, puesto a dedo también por los que están tomando las decisiones, básicamente, ¿no? Un tecnócrata que yo creo que en España, y lo he comentado en algún programa, yo creo que en España también en algún momento se planteará un escenario similar, incluso ya hay algunos nombres que pueden sonar para candidatos, ¿no? Lorenzo, ya hay un primer paso, digamos, en el delirio de Piketty. Yo creo que todos estos fracasados del mundo de la economía moderna son Piketty, Stiglitz, en menor medida Matsukato, bueno, Janet Yellen, ahora que es la discípula predilecta de Stiglitz. Que dice que hay que subir los tipos, dice que hay que subir tipos ahora Janet Yellen. hay que tener cara dura, ¿eh? Después de haber estado ya en la Reserva Federal diciendo que no había que subirlos, ahora dice, igual la economía está un poquito recalentada, ¿verdad? Y ahora Yellen viajó a Irlanda y logró que la Unión Europea acepte el piso del 15% del impuesto de sociedades. Y es un primer paso del impuesto mundial del que habla Biden, y el Foro Económico Mundial, ¿no? Claro, Biden no piensa mucho, pero el Foro Económico Mundial. O sea, estamos caminando seriamente hacia un sistema impositivo mundial, que ya es, digamos, la coraza fundamental de un gobierno mundial. Y liderado precisamente por el propio Biden, ¿no? Liderado precisamente por Estados Unidos, o la administración Biden, si queremos decirlo así, ¿no? Pero yo creo que es complicado porque ha habido un intento en el cual han participado servicios de inteligencia, personas bien intencionadas, personas malintencionadas, académicos con poca formación monetaria, que han estado durante mucho tiempo, ¿no? Hablando del gobierno mundial, del nuevo orden mundial, y haciendo caricatura un poco de las personas que estaban hablando de esto, también apartándolas en la disidencia de locos, metiéndolas en cajón desastre. Sí, entonces, al final lo que se produce es pues un mensaje, ¿no? Que no es acorde con la realidad. Es decir, no hay unos señores alrededor de una mesa tomando decisiones, orientando lo que va a suceder en el mundo. Eso no está ocurriendo. Lo que hay son muchos intereses de determinados grupos de presión. No olvidemos que la democracia al final es la consecuencia que tiene es que son grupos de presión, que son precisamente los que están cerca del poder, los que hacen que se vayan adoptando determinadas decisiones y se quiere aprovechar este mundo actual, este fracaso, esta quiebra del sistema monetario, se quiere aprovechar la pandemia para implantar una especie de armonización fiscal global, si la queremos llamar así, ¿no? En la cual, bueno, pues haya una armonización de impuestos, es decir, una subida de impuestos para facilitar no solo
¿no? Que los estados puedan solucionar los problemas de sus estados de bienestar, es decir, de sus servicios públicos, sino también para que las grandes empresas cercanas al poder vivan del presupuesto. Porque esa es la clave de todo esto. Entonces, hay muchos intereses, prácticamente de todos los poderosos, para ir en esta línea. Y por eso se está yendo en esta línea. Es decir, no hay ningún deus ex machina que esté en una habitación calibrando lo que va a ocurrir. No. Lo que pasa es que hay muchos intereses que van en este sentido, ¿no? Fundamental diferenciar globalismo de globalización. La globalización... Absolutamente, porque nosotros defendíamos, a ver si estás de acuerdo conmigo, la libre circulación de personas y mercancías, por supuesto, y lo que está ocurriendo es en sentido opuesto. Yo digo que estamos volviendo a un nuevo feudalismo donde hay que pedirle permiso al gobierno mundial para viajar de una ciudad a otra. Es que la tecnocracia es una tecnocracia paradójicamente feudalista. Sin tener lo bueno del feudalismo, porque en el feudalismo se pagaban muy pocos impuestos. Se pagaban muy pocos impuestos en comparación con cómo pagamos ahora, ¿no? Pero si fuera bromas, ¿no? Efectivamente, esto es así, ¿no? Entonces, la globalización es un proceso, es el proceso que nos ha permitido dar el siguiente salto en la civilización. El que nos ha permitido, pues, que tengamos unas esperanzas de vida buenas, que tengamos unos servicios sanitarios buenos, que hayamos sabido, ¿no?, adaptar un poco nuestras sociedades para cuidar a los mayores, aunque últimamente, ¿no?, eso se esté un poco dejando de lado, para que la gente pueda tener una educación con independencia del nivel de ingresos que tenga, una educación mínima. Todos esos son logros de la globalización, que van unidos al desarrollo económico. Hay que leer a Peter Norberg, su libro Progreso, ¿no? Su libro Progreso, en prácticamente todas las áreas, el mundo es mejor hoy que hace 20, que 30, que hace 40, que hace 50 años, ¿no? En todos estos aspectos que yo estoy diciendo, saneamiento de aguas, atención médica, etcétera, etcétera. Y esto es consecuencia... Bueno, 2019. Sí, hasta 2019, ¿no? Y esto es consecuencia de la globalización. El globalismo es el intento de dirigir ese proceso, de que ya no sea un orden espontáneo, del que hablaba Hayek, de que ya no sea fruto de las decisiones individuales de las personas y también de las soberanías nacionales, que obviamente, bueno, pues tienes que establecer una serie de criterios migratorios, también, efectivamente, si quieres mantener una soberanía y quieres mantener unos estados, pues tienes que tener algún tipo de control, ¿no? Eso es evidente. Pero lo que se intenta es dirigir todo ese proceso. Y la gente que quiere dirigir ese proceso, algunos lo hacen por dinero, otros lo hacen por convicción, porque piensan que son filántropos y que quieren hacer el bien y que es su misión en la vida, y otros directamente porque están para atarlos con una camisa de fuerza. Y esto lo tenemos que comprender, que hay gente con mucho dinero y con mucho poder que no está bien de la cabeza. Y esto también hay que introducirlo en el mix, ¿no? Y luego tenemos los políticos oportunistas de toda la vida, el empresario de empresa regulada que come todos los viernes en el despacho del ministro de turno para ver qué le saca, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, bueno, pues al final da como resultado la situación actual, ¿no? La pandemia es una oportunidad para mucha gente. Es perfecto. Tienes a la gente aterrorizada, a los medios de comunicación todo el día con la matraca. La gente asustada porque piensa que puede morir mañana. Sus hijos también. Todo el mundo va a morir. Y entonces, en ese contexto, para un planificador, es el contexto ideal. Porque dice el planificador, no te preocupes, hijo, que yo, papá, Estado, corporacracia o como queramos llamarlo, ¿no?, te voy a dar las soluciones. Eso sí, tú tendrás que renunciar a un poco de libertad por seguridad. Que es el viejo mantra de siempre y al final no tienen ni libertad ni tienes seguridad, no tienes ninguna de las dos cosas, ¿no? Por eso digo que al final no hay realmente, cualitativamente, no hay nada nuevo en todo esto. Es el viejo muñeco vestido con otros ropajes, ¿no? El de la coacción, el del control, el de la necesidad, pues, de expoliar al que tienes debajo para vivir del sudor del de enfrente, no del sudor de tu frente, sino del de enfrente, ¿no? Que es al final de lo que es el socialismo, ¿no? El Estado es la gran ficción en la que todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo, pero yo le agregaría donde finalmente es el Estado el que termina viviendo a expensas de todos. Exactamente, claro. Claro, y ahí es donde engancha la armonización fiscal, porque claro, no tienes que evitar que la gente vote con los pies. Mira, yo esto, a lo mejor en otros países no se ve tan claro, pero es que en España tenemos las comunidades autónomas. Y yo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo que España tiene que ser un Estado federal, pero federal de verdad, con corresponsabilidad fiscal. Es decir, que cada territorio ponga sus impuestos, proporcione sus servicios y que el ciudadano elija si vive en una comunidad autónoma o en otra, ¿no? En teoría, el partido del gobierno en España, el Partido Socialista es federal, pero no es federal en realidad. Porque ellos dicen, no puede haber competencia fiscal. Porque si hay competencia fiscal y uno baja los impuestos, la gente se va a ir ahí. Claro que se va a ir ahí. Y habrá crecimiento económico. Del federalismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que persigue esta armonización fiscal? Acabar con el mal llamado paraíso fiscal. Pero es que la solución es convertirse en paraísos fiscales.
Hay que poner muy pocos impuestos, hay que tener muy pocas regulaciones, pero que se cumplan, muy pocos impuestos, pero que se paguen, y eso atrae al capital. Y con capital hay bienes intermedios, y con los bienes intermedios hay desarrollo económico, y hay empleo, y hay industria, y hay crecimiento, y hay consumo, que el consumo es lo que tiene que estar al final de la cadena, que este es otro problema de la economía actual. El consumo en la economía actual está al principio de la cadena. Todas las decisiones se toman para fomentar el consumo. No, señor. El consumo es la parte final de la cadena. Sí, sin ahorro no hay riqueza. Claro, claro. El famoso ejemplo de Robinson Crusoe, ¿no? Para explicar los bienes de capital que emplea la escuela austriaca, ¿no? Que Robinson Crusoe está en la isla y entonces los primeros días empieza a comer moras, porque está él solo y claro, empieza a comer moras y un día se da cuenta y dice, hombre, no puedo estar todo el día comiendo moras. Y te voy a... pues hay unos frutos que están allí más arriba del árbol, pero no llego. Me tengo que construir una herramienta para poder llegar ahí al árbol. Pero claro, si me construyo una herramienta, no puedo estar buscando moras. Entonces, durante unos días voy a coger más moras de las que necesito, voy a ahorrar, así luego podré comerlas cuando esté fabricando mi bien de capital, el palo, y con ese palo luego, o con esa vara, luego podré conseguir otros alimentos que me permitan pues, obtener más vitaminas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese ejemplo es muy bueno para entender lo que es un bien de capital. Lo que decimos ahora en la economía es, no se preocupe usted, no hace falta que coja más moras, se las voy a dar yo. Las voy a crear de la nada. Claro. Y el bien de capital lo financia usted con esas moras que le doy y creo de la nada. Y al final lo que tenemos es una economía ficción con empresas zombies que con tipos de interés reales que no estuvieran intervenidos estarían quebradas. Estados zombies. España como es un todas estado zombie. de Elon Musk, por poner un ejemplo. Todas. Sí. España, por ejemplo, es un estado zombie. España no podría hacer frente a sus pagos, como he explicado antes. Entonces, hay muchas empresas zombies y muchos estados zombies. ¿Cómo se sale de esta situación? Yo no lo sé. Ellos tampoco. Los que están tomando las decisiones, no. Yo le he escuchado muchas veces a muchos analistas, de gente que está muy cercana, gente que trabaja con banqueros centrales, decir, estamos en territorio desconocido. Bueno, en el caso de la Reserva Federal, yo no sé Jerome Powell, pero en el caso del Banco Central Europeo, la señora Lagarde ni siquiera es economista. Con lo cual no sé si va a ser ella la que nos saque del lío, ¿no? Pero en todo caso, sí, esas tendencias están ahí. ¿Lo podemos llamar tendencias globalistas? Sí. ¿Lo podemos llamar tendencia de socialismo global? También. Es un proyecto de socialismo global que pretende que no te puedas escapar. Eso sí, ellos, los que toman estas decisiones, seguirán llevándose sus ganancias a Panamá, seguirán llevándoselas porque esos estados van a seguir existiendo, como es evidente. Igual que seguirá existiendo el tráfico de drogas cuando desaparezca el efectivo, igual que seguirán existiendo otras muchas cosas, ¿no? La desaparición del efectivo es el siguiente paso, ¿no? Es que, bueno, te me adelantas. Yo te iba a decir lo siguiente, y te quiero contar un muy breve caso de la Argentina, donde Alberto Fernández es socio, amigo, aliado, homólogo de Pedro Sánchez, y junto con López Obrador generan un triángulo del mar donde se exportan todas las... Sí, son 3 laboratorios de políticas sociales delirantes que luego se exportan a toda América, a toda Hispanoamérica y Latina también, porque Brasil está ahí incluido. Bueno, mira, Lorenzo, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Aquí en la Argentina, por ejemplo, tuvimos el confinamiento más largo del planeta, el más desastroso, 12 puntos de caída del PBI, la peor crisis económica de la historia de Argentina, que tú ya lo sabes, eso es mucho decir. Y entre sus patrocinadores estuvo Soro Fund Management, que tiene una empresa que se llama Ualá, Banco Digital de los Pobres, que creció exponencialmente durante el encierro, cuando gente que no podía acceder al sistema financiero formal tuvo que sacar una tarjeta para poder sobrevivir y comprar delivery porque estaba todo cerrado. Entonces, ahí vemos cómo el dinero digital prolifera en esta crisis. El dinero digital a su vez ayudó a que la caída de la recaudación en un país en ruinas, con 75% de los niños bajo la pobreza, no caiga tanto como la economía, incluso recaudaba antes de una megacrisis. ¿Por qué? Porque Banco Digital significa impuestos garantizados. Te quiero preguntar, ¿tú ves la tendencia hacia la desaparición próxima del dinero en efectivo, la prohibición del dinero en efectivo y la incorporación de las monedas fiat, monedas estatales digitales de curso forzoso? A ver, lo peor de todo es que no nos lo van a prohibir, sino que la gente lo va a hacer voluntariamente, ¿no? Yo siempre digo que nos van a ahorcar con la soga, pero la soga nos la vamos a atar nosotros al cuello y nosotros al final saltaremos, ¿no? Vamos a ver, China es el que va más adelantado en esto, ¿no? Yo creo que nos sirve muy bien de ejemplo, ¿no? En China, toda la generación actual de gente más o menos de nuestra edad
prácticamente no utiliza el efectivo y los chavales aún menos. Utilizan super apps en los teléfonos móviles que les permiten pues, realizar todos sus pagos. Es más, yo siempre pongo el ejemplo, los mendigos, cuando están en la calle, para darles limosna, les das limosna y ellos tienen puesto un código QR. Entonces tú vas con el móvil y tú la limosna, en lugar de sacar el efectivo, la das ya directamente con el móvil. O sea, hemos llegado a ese mundo, en ese mundo estamos ya. Este es el mundo que quieren los banqueros centrales de Occidente y que quieren imponer, como bien decías, ¿no? En principio, prohibiendo el dinero en efectivo, no. Lo que van a hacer primero es sacar las divisas digitales de banca central, las CDBCs, ¿no? Las Central Digital Currencies, que básicamente es el mismo sistema fiat actual, pero exclusivamente digital. Repiten como un mantra que no va a desaparecer el efectivo, pero no tiene sentido lanzar un sistema exclusivo de moneda digital si no vas a acabar con el efectivo. ¿Por qué se quiere acabar con el efectivo? Se quiere acabar con el efectivo para aplicar represión financiera, porque como antes explicaba, las herramientas tradicionales de política monetaria ya han dado todo lo que tenían que dar. Los tipos ya están en el cero, se está comprando activos de forma masiva y no logran solucionar el problema porque hacen un mal diagnóstico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que consideran ellos? Bueno, pues entonces, ¿cuál es la única manera de salvar un sistema que está quebrado? Bueno, pues evitando lo primero, la retirada de los depósitos bancarios. ¿Y eso cómo lo haces? Eliminando los depósitos bancarios físicamente. Es decir, que sean solo anotaciones en cuenta. En el momento en el que sean anotaciones en cuenta ya no tienes una corrida bancaria. Con lo cual proteges a un sector financiero, sobre todo el de banca minorista, que está abocado a morir, a desaparecer en un entorno de tipos cero, de tipos negativos. La banca comercial tiene que morir. Están viendo a ver cómo visten el muñeco, a ver cómo esos bancos centrales logran utilizar a esos bancos comerciales un poco como satélites, ¿no?, de este nuevo sistema en el cual tú ya tendrás directamente tu depósito en el banco central de turno, ¿verdad? Y a lo mejor pues les queda algún tipo de trabajo fundamentalmente como comerciales, vendiendo productos financieros que además son basura en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Por qué se quiere desaparecer el efectivo? En el ámbito económico por esto, en el ámbito monetario. Luego hay otro grupo de presión, entre los cuales estarían Klaus Schwab y sus muchachos, ¿verdad?, que consideran que hay que ir a un mundo en el cual todo sea digital, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para facilitar el control, evidentemente. Desaparece el gasto anónimo, en el momento en el que todo sea digital, ya desaparece cualquier tipo de posibilidad de escaparte, ya queda todo registrado. Esto para las haciendas globales, estas nuevas haciendas globales que quieren armonizar impuestos es ideal, porque van a tener un control absoluto del dinero en todo momento, de dónde sale y a dónde llega, y porque además, bueno, pues se quiere construir una sociedad pues en base a una serie de premisas que están inmersas, ¿no?, en la cuarta revolución industrial y que consideran, bueno, pues que tiene que desaparecer todo efectivo, ¿no?, o todo uso de efectivo. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que la gente cada vez usa más el efectivo. Es decir, aunque en China no, pero sí que hay un movimiento, los datos así lo manifiestan, hay numerosos estudios que dicen que cada vez la gente utiliza más ese efectivo. Entonces, va a haber un periodo de transición, ¿vale?, hasta que lleguemos a ese fin del efectivo. Pero en muchos países ni siquiera van a necesitar prohibirlo. En España no puedes tener más de 1.000 euros en efectivo. No puedes pagar, perdón, con más de 1.000 euros en efectivo. Si tú le pagas a alguien con más de 1.000 euros en efectivo, no puedes hacerlo. Hacienda ha prohibido los pagos en efectivo de más de 1.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Porque tienes... Mira que no lo sabía, ¿eh? Sí, Más sí. de 1.000. Sí, más de 1.000 euros. No puedes hacer un pago. Se aprobó. Además, se aprobó en el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal. Oiga, es que el dinero que yo saco del banco lo puedo tener en mi casa y es mío. ¿Y por qué me dice usted que yo no puedo realizar una serie de pagos? Bueno, pues eso es así en España, ¿no? Tú en España, por ejemplo, cuando llegó el COVID, ¿no?, cuando llega la pandemia, pues es normal, ¿no?, que mucha gente dijera, bueno, pues yo no tengo efectivo en casa, no sé lo que va a pasar, no sé si puede haber algún problema en los sistemas tampoco por la gran reclusión, si puede haber algún problema en los sistemas informáticos, seguridad, voy a tener tesorería, voy a tener liquidez, voy a sacar dinero del banco, ¿no? Bueno, pues el que sacara dinero del banco, en aquel momento ahora tiene un problema. Porque ahora tiene que justificar otra vez su ingreso. Fíjate lo que estamos diciendo. Un dinero ganado perfectamente y contabilizado y que estaba en el banco. Bueno, pues ahora el que tenga dinero en efectivo en su casa tiene un problema. Entonces hay una lucha notable. Y como digo, hay muchos intereses o muchos grupos de interés que se beneficiarían de este fin del efectivo, pero fundamentalmente es la represión financiera. Como digo yo, aplicar represión financiera en vena, ¿no? Y puedes aplicar los tipos negativos en las cuentas corrientes, que ya se está haciendo en algunos países. Sobre todo en Europa a partir de determinadas cantidades de dinero depositado. Pero si yo soy el Banco Central, y en esa vieja idea keynesiana que ha conformado toda esa teoría económica de la que hablábamos antes, de que
de todo se sale fomentando el consumo. Otra analogía también con las drogas, ¿verdad? El consumo de drogas. Bueno, pues es algo así. Como todo se soluciona por la vía del consumo, ¿cómo podemos hacer para que la gente gaste el dinero que tiene ahorrado? Y que además no quiere invertir, porque tiene miedo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Castigando el ahorro. Claro. ¿Cómo lo haces? Aplicando tipos negativos en las cuentas corrientes. Y entonces le dices a la gente, no, es que usted va a tener un tipo negativo en su cuenta corriente y si no gasta el dinero, va a ir poco a poco reduciéndose. Es más, es que en las conversaciones para la creación del euro digital se contempla la posibilidad de establecer la caducidad del dinero para que haya que gastarlo antes de que caduque. Pero tú sabías que hay un teórico anarcoizquierdista que se llama Silvio Gesell, que escribió un libro que se llama Moneda Oxidable, que fue considerada la mayor locura monetaria de la historia de la humanidad, y ahora lo quieren aplicar desde la Unión Europea. O sea, es impresionante. O sea, estamos realmente en un campo de experimentación de los peores delirios de los teóricos de izquierda de todos los tiempos. Exactamente, con el agravante de que ahora tecnológicamente lo pueden hacer. Pero ahora la tecnología permite hacer lo que antes era un sueño, ¿no?, de ciencia ficción. Ahora se puede hacer y se está evaluando. Hay una vocación monopólica, porque Yellen también lidera una cruzada por la prohibición del Bitcoin. O sea, hay una necesidad claro, de perseguir a la competencia digital. Claro, es que el Bitcoin precisamente lo que nace es para luchar contra todo ese proceso que he hablado yo del dinero fiat y de todo ese hundimiento del poder adquisitivo de las monedas tradicionales. Precisamente es una alternativa libre para tener un dinero sano, ¿no?, que algunos consideraban que sería el patrón oro o el oro el que tendría que cumplir esa función, pero que la tecnología, gracias al famoso documento, al famoso paper de Satoshi Nakamoto, pues a partir de ahí se configura un edificio, ¿no?, en el cual al principio demonizaron y que ahora, pues en el cual muchos inversores institucionales están dentro, pero efectivamente es una alternativa al dinero estatal, al dinero fiat y por lo tanto debe ser perseguido. Y yo dediqué un programa también muy criticado por muchos de los fieles al Bitcoin y lo entiendo porque es duro de admitir, pero el Bitcoin ya hace mucho tiempo que ha sido fagocitado y que está siendo dirigido precisamente por aquellos que se benefician de ese efecto cantillón del que hablábamos antes, ¿no? Y precisamente en ese desarrollo pues ya están muchos de los sospechosos habituales, que son como yo denomino a los agentes del sector financiero que se están beneficiando de todo esto y promocionando pues determinados movimientos, ¿no?, de caída, en muchos casos para luego entrar y comprar, y sobre todo pues centralizando algo que en principio debería ser descentralizado y que precisamente se basa, o todo su éxito se basa en que sea descentralizado, ¿no? Hice un programa completo dedicado a ello. Hay que diferenciar un poco lo que es Bitcoin de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain ha venido para quedarse. La tecnología blockchain está siendo utilizada por las entidades financieras tradicionales. El blockchain no es nada más ni nada menos que un notario digital sin personalidad, un notario perfecto, que puede registrar todos los movimientos, todas las transacciones, todos los contratos, se puede hacer, ya la tecnología existe. Y Bitcoin lo que se aprovecha o está montado sobre esa plataforma. Pero bueno, hay otra serie de criptodivisas y efectivamente, yo en las criptodivisas ahora veo un problema y es que está sucediendo como sucedió con algunos activos financieros también en la anterior burbuja. Hay gente que no tiene ningún tipo de conocimiento financiero y está comprando bitcoins para salvaguardar su patrimonio. Ese es un problema grave, pues yo lo hablo con la gente. De hecho, a nosotros, bueno, nos patrocina un curso de blockchain que es para quien quiera aprender lo básico antes de invertir, porque si tú inviertes sin saber, sin entender, a ver, fundamentalmente, el riesgo de invertirlo como si fuera una inversión de corto plazo, o la naturaleza de las variaciones de cualquier precio en criptomonedas, claramente te puede llevar una muy ingrata sorpresa. Volatilidad. Y es de eso de lo que se aprovecha un inmoral como Elon Musk, que lo consideran como si fuera un gurú de las finanzas cuando es un delincuente que vive en todos sus negocios, vive subsidiado del dinero del contribuyente, ¿o no? Claro que sí. Y entonces sale y dice, Bitcoin se hunde y baja el precio. Compra y luego dice, Bitcoin es el futuro. Y sube el precio y gana dinero. Bueno, ahí está Mastercard también y compañía, ¿no? Es decir, solo hace falta ver quién está intentando ver por dónde van los tiros. Obviamente yo siempre he creído en Bitcoin, he creído desde el principio, no invertí en Bitcoin. Yo creí como alternativa libre monetaria. Lo he comentado en algún programa, siempre digo de broma que mi mujer me lo recuerda todas las noches, que por qué no compré Bitcoin, ¿no?, a estas alturas de la película, cuando no valían prácticamente nada. Precisamente no sé si coincidimos en aquella época en libertad digital o el libre mercado, pero ahí era
cuando nosotros ya hablábamos de Bitcoin en sus inicios, ¿no? Y de cómo representaba, pues eso, una alternativa, ¿no? No era la de los metales preciosos, pero sí era una alternativa al sistema fiduciario tradicional, ¿no? El problema que yo veo aquí es que hay mucha gente que no se da cuenta de que las criptodivisas, por hablar en general, aunque Bitcoin sea la más famosa, no son un medio de cambio comúnmente aceptado, es decir, todavía no son dinero. Entonces, son un activo y son un activo de inversión, son un activo financiero, un activo pseudomonetario. Podríamos decir que es un activo pseudomonetario, podríamos decirlo, pero no es dinero. O sea, para que sea dinero tiene que ser reserva de valor, tiene que ser un medio comúnmente aceptado. Fundamentalmente esas dos propiedades. Mucha gente me dice, el dinero fiat tampoco es dinero, no es una reserva de valor, aunque sea comúnmente aceptado. Llevan razón. El dinero fiat no es dinero, tampoco es dinero. Y eso lo tenemos que entender. No es dinero, no es una reserva de valor. Precisamente lo que hace es perder valor a lo largo del tiempo por esas políticas monetarias de las que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, yo siempre recomiendo a todo el mundo que tenga cuidado, que efectivamente pues lo vea como un activo financiero, que tiene un componente también ahí de especulativo, que no es algo malo, especular es algo bueno, natural y extendido, sí, claro, te anticipas, compras barato, vendes caro, de eso se trata la película, hay unos que pierden, otros que ganan. A mí lo que me preocupa es la manipulación que ya tiene este mercado, que yo creo que es más que notable, ¿no? Y el que lo niegue, bueno, pues esto es un poco como una religión, ya lo sabes, ¿no? El tema de Bitcoin es como una religión. Hay mucha gente que considera que esto es el futuro y que cualquier ataque pues debe ser respondido con otro ataque, y yo creo que tienen que tener cuidado porque tienen al diablo en casa, ¿no? Y cada día lo tienen más cerca. Entonces, que tengan cuidado, ¿no? Porque al final... No. Muy mal hecho traer, digamos, comportamientos religiosos que deben ceñirse a lo espiritual al mundo de lo material. Muy mal hecho. Bueno, ellos es fundamental, y en la obra de esta gente, el otro día hicimos un programa dedicado a Yuval Harari, que es otro de los filósofos de referencia de las grandes tecnológicas. Ellos sí lo unen, pero lo unen con un concepto de una mezcla entre ateísmo y transhumanismo, y ellos sí creen y creen en otras cosas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, más que nada, para entender algunos movimientos que se van produciendo, ¿no? Las investigaciones de Elon Musk, antes me lo han mencionado, Elon Musk está conectando implantes a monos en el cerebro para que jueguen a videojuegos. Es decir, Elon Musk es uno de ellos, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí. Y además, a ver, en cuanto a la cuestión espiritual, esto por supuesto que mucha gente la antipatiza. Yo soy el autor del documental biográfico del Papa Francisco más visto del mundo, con más de 2,5 millones de espectadores. No lo sabía. Una faceta, si te interesa, te lo recomiendo enfáticamente, porque tratamos, digamos, de su origen en la Argentina, vinculado a dictaduras militares de derecha, su base al progresismo y cómo termina convirtiéndose reviviendo una faceta pobrista del cristianismo político, que bueno, por supuesto, César y otros tantos cristianos lo consideran una verdadera apostasía, y que también están utilizando para bendecir este nuevo dogma del decrecimiento social. Es que el origen del concepto capitalismo inclusivo y el Consejo para el Capitalismo Inclusivo está en el Vaticano, con una señora que se llama Lady Lynn de Rothschild. Es decir, en la foto aparece el Papa con Rothschild, con compañía, diciendo que ellos son nuestros guardianes, haciendo también una referencia a los famosos Watchers, de los que habla el libro de Enoch, que no está en la Biblia también, ¿no? Aquellos que nos vigilaban, se suponía, ¿no? Los principios de los tiempos, ¿no? Los que nos vigilan, los que están encima de nosotros y nos vigilan para que hagamos las cosas bien. Bueno, pues ellos se arrogan esa facultad, esa propiedad, y dicen, no, vosotros lo habéis hecho muy mal, el mercado lo ha hecho muy mal. Como dicen en España, ¿no? En El País, cuando uno lee El País, uno empieza a leer el diario El País y se da cuenta y dice, ahí va, como mal, voto mal, me acuesto mal con mi mujer, cuido mal a mis niños, porque te dicen todo lo que estás haciendo mal para decirte ellos cómo lo hacen bien, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? El concepto del capitalismo inclusivo bebe mucho de aquel concepto también de la responsabilidad social corporativa que se puso tan de moda hace unos años, de que las empresas tienen que dar a las sociedades una parte de lo que les están quitando, que está basado también en una falacia marxista. La empresa no le está quitando nada a la sociedad. Al contrario, la empresa, en tanto sea privada, le está aportando. Claro. A la sociedad. Que una empresa sin intervención pública tenga beneficios, lo que nos está diciendo es que está satisfaciendo necesidades. Es perfecto. Es que debería ser alabado en lugar de demonizado. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas empresas, sobre todo las grandes, que compitan en un entorno de libre mercado, ¿no? Antes hablábamos de las Big Tech, fíjate la Big Pharma, ¿no?
Lorenzo, ha sido un increíble placer tenerte con nosotros. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho el tiempo. Yo desde que vi la entrevista que le concediste a nuestro amigo Nicolás Martínez Laje en su canal Terapia Liberal, dije, yo quiero entrevistar a Lorenzo Ramírez. Me convertí en un devoto de todas tus intervenciones. Y bueno, más allá de alguna que otra diferencia puntual, yo creo que el Seguro. diagnóstico es extraordinariamente lúcido. Las diferencias enriquecen, yo siempre lo digo. Yo en mis programas intento, con mis opiniones, siempre intento dar pistas a la gente para que investigue por su cuenta, para que también de alguna manera constaten lo que yo estoy equivocado. Yo no pretendo tener la verdad, nadie la tiene, pero sí que creo necesario que hay que mojarse, los que investigamos o los que tenemos la suerte, ¿no?, de que nuestro trabajo sea precisamente investigar cosas que la gente pues no tiene tiempo para investigar, pues ofrecerles algunas píldoras y que luego ya ellos se vayan preocupando, salgan del pensamiento único, arranquen el cable de la televisión, el de la antena, que lo arranquen directamente, que vean solo contenidos a la carta, que dejen de estar lobotomizados, que dejen de estar idiotizados, porque el mayor problema que tiene la sociedad actual es que no nos están imponiendo las cosas. Nosotros las estamos cediendo en nuestras esferas. Se las estamos entregando voluntariamente. No nos hacen pasar por el aro, nosotros ponemos el aro y nosotros estamos pasando solos. No hay capacidad crítica. Y eso, bueno, pues es un terreno abonado, ¿no?, para que los ingenieros sociales, los de toda la vida, los que les gusta manejar la sociedad, los que consideran que tienen que ser nuestros papás platónicos, nuestros grandes sabios y nuestros grandes gobernantes, pues tomen las decisiones. Y, hombre, es evidente que se equivocan. Y esa es nuestra esperanza también. También, como decía Hayek, no les va a salir el plan, porque no les puede salir, es imposible en términos tautológicos, ¿no? Pero bueno, durante su proceso, pues dejarán cadáveres en el camino y vamos a intentar pues, que sea lo menos posible, ¿no? Es un poco la visión que tengo. Muchas gracias, Nicolás. A ti, Lorenzo, y espero que te lo hayas pasado bien y que no sea la última vez, que nos veamos pronto nuevamente. La próxima temporada nos veremos también. Le agradeceré a toda la audiencia que compartan este video, que den like, sigan a Lorenzo Ramírez en sus redes, yo por lo pronto lo sigo en Twitter, y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo, Nicolás. Fuerte abrazo, Lorenzo. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.